Miles y millones de personas han muerto porque tienen una convicción segura de lo que dice este libro de las Escrituras. Mensajes como que después de la muerte, después de esta vida, existe una vida mejor, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, un lugar llamado el cielo, un lugar de descanso, un paraíso eterno, donde nunca más volveremos a experimentar la muerte, donde no habrá pobreza, no habrá necesidad. Y millones de personas han dado su vida, han muerto con la convicción de que esto es real. Y ellos han dado su vida comprendiendo que lo que ellos recibirán es mayor que incluso la misma vida que ellos están perdiendo en ese momento. ¿Cómo nosotros hoy podemos estar seguros de que eso que promete las Escrituras es real y no es resultado simplemente de un misticismo, de la reconstrucción de lo que se ha venido afirmando tradicionalmente? ¿Y por qué la palabra de Dios es más importante que el gran manual de vida que dejó Buda, por ejemplo? ¿Qué tan importante y necesario es el estudio de las Escrituras y con qué nosotros pudiéramos comparar esta necesidad de las Escrituras? ¿Consideras que la Biblia es un libro digno por el cual nosotros morir y dar nuestras vidas? Yo compararía la necesidad de la palabra de Dios para el creyente como el agua. Es así de necesaria. El área de derecho las utilizan, los gobiernos las utilizan. De ella han sustraído todo un sinnúmero de leyes para poder aplicarla a la vida. Realmente para nosotros ha sido un privilegio poderte tener durante este tiempo. Una pregunta que tal vez pocas veces ha pasado por nuestras mentes es: ¿qué tan necesario es el estudio de las Escrituras? Hay cosas en nuestras vidas que son necesidades. La necesidad de alimentarnos, la necesidad de abrigarnos, la necesidad de salud. El asunto es si el estudio de las Escrituras es tan necesario, importante y relevante como estas cosas. Esta y otras preguntas son de aquellas que estaremos respondiendo en este episodio de hoy, titulado La necesidad de las Escrituras. Giancarlos, ¿qué tan importante y necesario es el estudio de las Escrituras y con qué nosotros pudiéramos comparar esta necesidad de las Escrituras? Usted, pastor, abordó en ese mismo aspecto con relación a lo que es la comida. ¿Es necesario comer? Así como es tan necesario alimentarse, así es aún mucho más necesario la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida o muerte. Yo considero que con relación a la necesidad, yo la compararía con el agua. Porque nosotros podemos durar muchos días sin comer, pero no sin beber agua. El cuerpo necesita imperantemente el agua para poder sobrevivir. Entonces yo compararía la necesidad de la palabra de Dios para el creyente como el agua. Es así de necesario. Para nosotros poder vivir en este mundo espiritualmente hablando, nosotros necesitamos conocer a Dios, y es a través de la palabra de Dios que lo vamos a conocer. ¿Cómo la sociedad puede realmente constatar y validar que las Escrituras, la palabra de Dios, realmente es necesario para nuestra vida y no es meramente un libro más igual que cualquier otro, y tener esa cosmovisión de que la Biblia es algo tan necesario y urgente en nuestras vidas
es meramente una construcción de la tradición de un grupo de personas y que posteriormente evolucionó en lo que nosotros llamamos y conocemos como el cristianismo? Bueno, pastor, la palabra de Dios se está usando hace miles de años. Inclusive, los vemos en todos los estratos sociales de la vida. En el área de derecho las utilizan, los gobiernos las utilizan. De ella han sustraído todo un sinnúmero de leyes para poder aplicarla a la vida. Entonces, bastante importante que es la palabra de Dios. Vámonos a lo que es el Salmos 119, 105, para darle un poquito de luz de lo que es la palabra del Señor. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios es, aunque muchas personas no lo entiendan así, es la luz que alumbra el mundo. Y de hecho, la siguen utilizando a través del tiempo porque realmente tiene su valor y su importancia. Aunque algunos no le tengan la importancia que realmente amerita, hay otros que realmente le están dando la importancia que realmente se merece la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es más importante que el gran manual de vida que dejó Buda, por ejemplo? Para los chinos, Pibambú, por ejemplo, y las filosofías de Buda, para ellos son libros altamente sagrados y de hecho considerados libros con una inspiración sobrenatural. Entonces, ¿qué hace a la Biblia diferente de estos libros escritos por grandes filósofos de la historia? Una sola cosa. Buda no murió en la cruz del Calvario por la humanidad. Lo que hace diferente la palabra de Dios es el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. De ahí desprende realmente el gran valor que tiene la palabra de Dios para nosotros. Ninguno de los que se han mencionado, sea quien sea, eso que realmente libros filosóficos de muchos tipos de religiones, ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario. Solamente uno, Jesucristo. Y por Él es que nosotros estamos vivos. Y por Él es que la palabra vive en nuestras vidas. ¿Realmente consideras que la Biblia es un libro digno por el cual nosotros morir y dar nuestras vidas? Yo creo que sí. Porque cuando nosotros leemos las escrituras y, por ejemplo, hay un texto que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Cuando tú la lees o cuando tú como creyente predicas acerca de ella, no solamente es beneficiado el que recibe el mensaje, sino también aquel que la está predicando. Por eso es que nosotros como creyentes no podemos como aguar, vamos a utilizar otro término, como diluir, gracias, lo que dice la palabra, sino decir o expresarla llanamente como ahí está. Y cuando nosotros estudiamos la palabra nos damos cuenta también de que todo lo que está aquí escrito son cosas que aunque muchas se vivieron en el pasado, pero cuando tú la lees es como si tú lo estuvieras viviendo ahora. Tú lo lees y es como si te fortaleciera ahora lo que te está diciendo. Tú estás pasando por un momento difícil y tú abres la Biblia, el Espíritu Santo te guía y tú la lees y es como que Dios mismo te está hablando ahora, en ese momento, y eso se escribió hace muchos años. Amén.
A lo largo de la historia hemos sabido que miles y millones de personas han muerto porque tienen una convicción segura de lo que dice este libro de las Escrituras. Mensajes como que después de la muerte, después de esta vida, existe una vida mejor, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, un lugar llamado el cielo, un lugar de descanso, un paraíso eterno, donde nunca más volveremos a experimentar la muerte, donde no habrá pobreza, no habrá necesidad. Y millones de personas han dado su vida, han muerto con la convicción de que esto es real. Y ellos han dado su vida comprendiendo que lo que ellos recibirán es mayor que incluso la misma vida que ellos están perdiendo en ese momento. ¿Cómo nosotros hoy podemos estar seguros de que eso que promete las Escrituras es real y no es resultado simplemente de un misticismo, de la reconstrucción de lo que se ha venido afirmando tradicionalmente? Yo creo que cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo actualmente, vemos la noticia, escuchamos a la gente hablar y después nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que ellas se están cumpliendo. Vemos la noticia de que habrá guerra, de que habrá rumores de guerra, de que la tierra tiembla, de cómo los padres se vuelven contra los hijos contra los padres. Y ahí tú te das cuenta de que lo que la Biblia dice es lo que se está cumpliendo hoy en día. Y ahí nosotros podemos certificar de que lo que la Biblia dice es real. Porque la misma gente, el que no es creyente, dice, ustedes lo ven en las publicaciones que dicen, pero la Biblia dice eso. Ellos mismos lo dicen, pero no terminan de venir, no llegan, no se convierten, pero creen que lo que la Biblia dice es real. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que lo que ella dice se ha ido cumpliendo poco a poco. ¿Cómo? En el tiempo de Dios. También, pastor, los manuscritos que han sido recolectados a través de los años, muchos de ellos, bastante viejos, dan científicamente de que la Biblia es real y que lo que realmente nosotros profetizamos y creemos es cierto. Y añadiéndole un poquito más a lo que dijo Esmirna con relación a los acontecimientos que estamos viviendo actualmente, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo las profecías y cumplimientos en la palabra de Dios se han ido poco a poco realizando o cumpliendo. Entre ellos Isaías, cuando habla del mismo nacimiento de Jesús, vemos cómo a través de la historia se cumple. Y un sinnúmero de profecías que podemos mencionar, que el tiempo no nos daría para poder mencionarla. Eso nos da certera, seguridad a nosotros de que la Biblia es real, que en lo que hemos creído es cierto. De que no es un libro más. Amén. Para muchos, la Biblia es una especie de manual solo que nos da indicaciones para ir al cielo. ¿Puede ser la Biblia además un libro que nos indica el camino para ir al cielo? ¿La Biblia realmente nos puede dar consejos sabios de cómo vivir la vida en este mundo y en esta temporalidad en la cual nosotros nos encontramos? ¿Qué tan provechosa pudiera ser la Biblia para el día a día, para mis tomas de decisiones financieras, para la crianza de mis propios hijos, para la dirección de mi matrimonio, para la forma en que yo realizo mi trabajo, mis proyectos? ¿Es solo la Biblia un manual de consejos para la vida espiritual? ¿O acaso es también la Biblia necesaria para indicarnos la forma en que nosotros vamos a vivir la vida dentro de la temporalidad y dentro de las labores propias que se desarrollan en este mundo? Las dos.
tanto sirve para una vida espiritual que te lleva al cielo, pero también sirve para una vida física. Es decir, cómo tú comportarte aquí en la tierra. Es un manual, un instructivo también que te ayuda a cómo manejarte financieramente. Te ayuda a cómo manejarte en el matrimonio. Te ayuda a cómo criar los hijos. La Biblia es un compendio de todo lo que nosotros podemos encontrar para que nos ayude en esta vida a comportarnos, a caminar correctamente de una manera totalmente que agrade a Dios. También cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vamos a encontrar que dice de ella, en Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, ¿verdad? Dice también que es útil para que el hombre sea perfeccionado. Y la palabra de Dios tiene respuesta a todas las preguntas que tú puedas hacerte. Y también cuando nosotros vamos a la palabra, por poner un ejemplo, en el matrimonio puede ayudar a la mujer a ser sabia. No, la palabra de Dios dice que la mujer sabia es la que edifica su casa, y le explica en ese pasaje y en otros pasajes también cómo debe conducirse una mujer. Pero también la Biblia habla sobre la amistad. Bien. Habla sobre la amistad. También la Biblia habla cómo los hijos deben de comportarse con sus padres. Dice que los padres no deben llevar a airar a sus hijos, pero también dice que los hijos deben honrar a sus padres. O sea, cuando nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar en ella un consejero que nos dice cómo nosotros debemos andar en sociedad. Por eso es importante que la sociedad tome la palabra de Dios para poder criar a sus hijos, para que la sociedad sea una sociedad digna, como debería ser. Aunque si bien es cierto, hoy en día la sociedad está llena de pecado y todo eso, pero cuando nosotros vamos a la profundidad, nos damos cuenta de que es porque hay una necesidad de la palabra. Si la familia toma la palabra de Dios para leerla, para estudiarla, ¿qué va a pasar con esa familia? El matrimonio no se va a destruir, no se van a divorciar. Por ende, si una familia no se divorcia, no va a haber hijos tomando dos costumbres, que están una semana donde el papá, otra semana donde la mamá, que llevan dos costumbres diferentes. No va a haber hijos huérfanos de padres, lamentablemente, como hay hoy en día. Pero ¿cómo nosotros cómo pueden aprender de eso? Es a través de la palabra. Los proverbios nos enseñan a nosotros dicen ellos, hasta cuidarse al hombre o al hijo de esa mujer que le gusta seducir al hombre, pero para llevarlo a pecar. También nos enseña a nosotros como padres de que debemos castigar a nuestros hijos cuando hagan lo incorrecto. Entonces, cuando yo voy a la palabra y me conduzco a través de ella, mi familia va a ser una familia correcta ante los ojos de Dios. Por eso yo entiendo que la palabra en la sociedad es necesaria para poder conducirse. Has dicho cosas bastante puntuales respecto al impacto de la sociedad, al impacto que puede llegar a tener las escrituras en la sociedad en la que nosotros convivimos, y cómo la escritura pudiera impactar positivamente en la construcción de una sociedad mejor. Sin embargo, una pregunta que no podemos pasar por alto en este episodio es precisamente cómo luciría la vida de un cristiano que estudia poco las escrituras, que se expone poco a la palabra, a diferencia de cómo luciría la vida de un cristiano que está constantemente expuesto a la palabra, estudiando las escrituras y profundizando en las escrituras. ¿Cuál sería la distinción entre cómo luciría la vida de uno y la vida del otro?
Yo creo que eso sería fácil, diría yo, de ver. ¿Por qué? Porque una persona que se expone constantemente a las escrituras, estamos hablando de diariamente, no solamente tomarla en la mañana, leí un verso bíblico, un pasaje de la Biblia y ya no. Lo leyó, pero se tomó el tiempo de estudiarlo para beneficio, obviamente, de su vida espiritual. ¿Qué pasa con ese creyente? Si tú eres un creyente que no te gusta casi orar, ¿verdad? Pero tú comienzas a leer la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que la Biblia habla acerca de la oración. ¿Y qué va a pasar contigo? Que te estás exponiendo a la palabra de Dios, vas a orar más. Pero también, si tú eres una persona que no tiene mucha paciencia y que te airas fácilmente, tú vas a encontrar en la escritura también que la Biblia habla acerca del dominio propio, de que eso nos lo dio Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Tú vas a comenzar, o el Espíritu Santo va a comenzar en ti a hacer un trabajo, pero porque la palabra de Dios es un espejo que te va a decir a ti lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. A diferencia del creyente que no lee las escrituras, es una persona que casi no va a la iglesia. ¿Por qué? La Biblia dice que es mejor estar un día, ¿verdad?, en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tú tengas la oportunidad, lo mejor es estar en la iglesia. La Biblia dice, habla acerca de la oración, que debemos estar constantemente orando por los demás. Pero una persona que no está dispuesta a la palabra de Dios, no le va a interesar. Y cuando llegue el culto de oración, ¿qué va a hacer? Yo no voy hoy porque no hay culto, como dice mucha gente. Amén. Hoy no hay culto, lo que hay es un culto de oración. Pero es el culto de uno de los cultos más importantes. El que no lee la palabra de Dios y no se expone a la palabra de Dios, no conoce a Dios. Aunque tú vayas a la iglesia, aunque tú vayas los 5 días a la iglesia, si tú no lees y estudias la palabra de Dios, tú realmente no conoces a Dios. Tú tienes nombre de creyente, pero tú no conoces a Dios. Yo puedo plantearlo de esta manera, pastor. Una manera sencilla. 2 personas. Uno que se alimenta correctamente, hablando de alimentos físicos, y otro que no se alimenta bien. A través del tiempo, cuando va pasando el tiempo, vemos las 2 personas. Uno se ve totalmente desnutrido y el otro se ve más vigoroso, más fortalecido. Entonces, así mismo es la vida del creyente cuando no se expone a la palabra. Se ve como la persona desnutrido, pero el que se expone constantemente a la palabra de Dios se ve como la persona que constantemente se alimenta, y eso le ayuda a estar completamente fortalecido. El creyente que no se expone constantemente a la palabra de Dios es más susceptible a errar e inclusive a caer en el pecado. Pero mientras más nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra vida se va fortaleciendo cada día más y vamos a encontrar completamente refugio en Dios, porque estamos expuestos a Él y Él es que alumbra nuestras vidas. Además, a mí me gustaría realmente que nuestra audiencia se analizara el hecho de que cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, nosotros estamos hablando de una carta o cartas o palabras que nos escribe alguien que realmente nos ama. O sea, mucha gente quiere ir al cielo a ver al que inspiró estas palabras, pero no quiere leer lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo tú quieres ir al cielo y no leer lo que escribió al que tú se supone que quieres ver? Vivimos en medio de un mundo lleno de ocupaciones, un mundo donde hay muchas distracciones. Una sociedad que vive constantemente acelerada y los compromisos cada día son más y más abrumadores.
Cada día el tiempo se vuelve más difícil para involucrarnos en aquellas cosas que entendemos que son grandes necesidades en nuestras vidas. En medio de ese mundo donde el tiempo es tan complejo y donde las ocupaciones son tantas, hay tantas distracciones, tantas cosas en las que invertir el tiempo y a la vez tantas responsabilidades que van sumándose a lo largo de nuestra vida. Un asunto importante, un consejo importante que pudiéramos dejar a nuestra audiencia es de qué forma yo puedo administrar mi tiempo para poder tener un espacio diario para el estudio serio de las Escrituras. Bueno, yo considero que cuando nosotros amamos a alguien, nosotros vamos a buscar la forma de estar en contacto con esa persona, aunque tengamos muchas cosas que hacer en el día, de escribirle, de hacerle una llamada, para saber de esa persona que nosotros amamos. De la misma manera, yo considero que la relación que nosotros tenemos con Dios debe de fortalecerse también. O sea, cuando, a pesar de que hay tantas ocupaciones, debemos sacar el tiempo para poder tener comunión con Dios. Leer la Biblia, orar un momento en el día. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a pasar con nosotros como decía Giancarlo. Nos vamos a ir desnutriendo y nuestro cuerpo espiritual, ¿verdad? Se va a ir poniendo flaco, se va a ir desgastando. Pero debemos sacar el tiempo para hacerlo, porque eso es beneficioso para nosotros. Es que realmente esto es un asunto de vida o muerte. Y el creyente debe sacar ese tiempo para leer las Escrituras. Así es. El creyente que no saca el tiempo para exponerse constantemente al estudio serio de la palabra de Dios, se está jugando con la muerte. Poquito a poquito, él va camino y no se está dando cuenta, directo al infierno. Completamente. El que no se expone a la palabra de Dios, poquito a poquito le va perdiendo el interés a eso. Y yo siempre me pregunto que por qué a veces, yo digo, ¿por qué que a la gente no le gusta leer la Biblia? Porque cuando uno se concentra en leer la palabra de Dios, uno ve las maravillas que Dios ha hecho con otros y incluso escucha testificar a otros acerca de cómo Dios ha obrado en su vida, y eso fortalece a uno. Cuando yo me pongo a leer, por ejemplo, una de mis historias favoritas de la palabra de Dios es la historia de los amigos de Daniel, ¿verdad? Que generalmente lo llamamos con sus nombres babilonios, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, que son sus nombres hebreos. Y cuando yo me pongo a analizar esa historia, a mí me fascina la valentía con la que ellos dicen, Rey, si Dios no nos libra, tú puedes estar tranquilo, que Él va a seguir siendo Dios. O sea, nosotros estamos confiados en ellos. Entonces ahí tú te das cuenta de que tú puedes luchar con cualquier cosa y Dios está ahí para ayudarte. Y si en el momento tú tienes que morir, tú estás tranquilo. Si tú estás bien con Dios, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar con tu Dios allá. Y Dios va a seguir siendo Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros somos fortalecidos. Amén. La Biblia es un manual que alimenta nuestra alma. Es el agua que sacia nuestra sed. Es un manual que nos ayuda a vivir una vida lo más correcta posible. Pero es un consejero que nos ayuda en los asuntos prácticos de la vida en el día a día.
Te invitamos a que puedas suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te invitamos a que seas parte de esta comunidad Teológicamente Hablando. Suscribirte a nuestro canal, podrás recibir las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo contenido. Recuerda darle me gusta al contenido si fue un contenido que te agradó o fue edificante para tu vida. Y recuerda compartir con otros este edificante contenido para que la vida de otros también sean ministradas y confortadas a través de este mensaje esperanzador. Pero te invitamos de igual forma a que puedas comentar allí en los comentarios la importancia de las Escrituras. ¿Qué tan importante consideras es las Escrituras? ¿Por qué es necesario las Escrituras? Déjanos tu ejemplo, déjanos saber por qué entiendes que las Escrituras es un manual necesario para la sociedad de nuestros días. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este tu espacio, Teológicamente Hablando. Dios te bendiga. Amén.